Si a usted le gusta viajar y ha visitado Londres, seguramente le habrá gustado entrar al subterráneo. Allá en Londres le llaman tube, como si fuera un tubo. De hecho, así le llaman por la inusual apariencia de los túneles y de las estaciones que tienen forma de un tubo. Así que la gente normalmente se refiere al subterráneo como el tubo. Y, por otra parte, es una cosa tremenda. Es el más antiguo, ¿sí? Comenzó a funcionar desde 1863. Dese usted una idea del tiempo que esa cosa tiene funcionando. 1863. Así que bueno, evidentemente hay mucho que decir de aquellas estaciones, de aquel lugar, de aquellas cosas. Por ejemplo, el hecho de que haya 11 líneas. Pero que haya 272 estaciones. Es una barbaridad, es enorme, son casi 400 kilómetros los que ocupa el subterráneo de Londres. Aunque en realidad, le voy a decir un secreto. No todo es subterráneo. De hecho, solamente 180 de esos 400 kilómetros son subterráneos. El resto van por superficie. Y es toda una proeza de ingeniería porque imagine usted que muchos de aquellos túneles se construyeron hace 160 años. ¿Cómo lo hacían? Si a usted le gustan este tipo de cosas, seguramente le interesará el programa, pero si le gustan los temas paranormales y de misterio, creo que le va a interesar más. Porque un lugar como este tiene tanta historia que obviamente entre página y página de los libros de historia también se cuela una página paranormal, y esta noche, en Relatos del Lado Oscuro, vamos a platicar un poco de eso. ¿Se queda conmigo? Le invito. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Como le decía yo al principio, el tema del subterráneo, el tubo, el transporte colectivo, como quiera llamarle, de Londres, es un tema de lo más interesante. Cuando comenzó a funcionar, allá en 1860 y tantos, utilizaba máquinas a vapor, como si fuera un tren normal. El objetivo de aquello era muy simple, todo estaba lleno de carretas por todas partes. Circular en Londres era una locura. Obviamente no había automóviles, así es que se utilizaban, por ejemplo, algunos tranvías, algunas cosas de ese estilo tiradas por caballos, carretas. Era aquello un cochinero. Y aparte, todo el tiempo había bloqueos, no se podía pasar, así es que a alguien se le ocurrió hacer un tren subterráneo, por lo menos que fuera en parte por debajo de la tierra. Eso era un verdadero reto y solo un valiente se hubiera atrevido a hacerlo por dos razones. Primera, porque lo único con lo que se contaba eran sistemas a vapor, locomotoras que quemaban carbón. Meter eso en un subterráneo era un suicidio. ¿Qué iba a hacer usted con el humo, con el vapor? Era terrible. Así es que se les ocurrieron grandes ideas, como por ejemplo, ponerlos cerca de la superficie. De hecho, no eran túneles. Lo que se hacía era abrir las calles, pasar las vías, poner unas paredes y luego encofrarlo y taparlo. Así que realmente no eran túneles, sino más bien un sistema de encofrado. Pero seguía estando el problema de la ventilación, así es que lo que hicieron fue abrir ciertos espacios por donde se ventilara. Este largo sistema de túneles tendría ciertas áreas en las que no había techo para que circulara el aire. El problema, claro, es que algunas de estas líneas cruzaban por debajo de zonas donde había edificaciones. Pues nada, tuvieron que tirarlas. Sí. Hay algunas zonas en las que las casas que estaban por donde iba a pasar el ferrocarril del subterráneo fueron derribadas. Y ahí se pusieron las ventilaciones. Pero para que no se viera feo, quiere que le diga un secreto. Alguien muy creativo mandó poner fachadas. En muchas partes de Londres hay fachadas falsas. Es decir, que no hay ninguna casa detrás, solamente parece ser una casa. Hicieron la fachada, le pusieron unos soportes y ahí está para que no se vea el agujero por donde ventila.
el sistema de transporte subterráneo. Los londinenses son muy originales hasta en eso. Pero también, por supuesto, cabe señalar que Londres es conocida como la capital mundial de los fantasmas. Prácticamente toda la ciudad está llena de fantasmas, y es que es una ciudad increíblemente antigua. Londres fue un asentamiento anterior a la llegada de los romanos, después fue un asentamiento romano, después en la Edad Media, ya en el siglo VI-VIII, fue un asentamiento más grande, así es que este sitio ha estado habitado siempre. Es de esperarse que cada edificio antiguo tenga alguna historia, algún fantasma, alguna leyenda. Y por supuesto, si tenemos en cuenta que el sistema de transporte fue hecho en 1863, algunas de sus estaciones deben de estar embrujadas. Y claro, no son las originales, la mayoría de ellas han sido reconstruidas en algún momento. Tenga en cuenta que algunos de estos edificios, al paso de los años, eran obsoletos, no tenían el tamaño, no podían alojar sistemas de transporte más eficientes, no podían alojar escaleras adecuadas. Vaya, se tuvieron que modificar, pero algunas conservan algunos detalles. De hecho, esto cambiaría porque en 1890 finalmente alguien entró en razón, tuvo la feliz idea de poner locomotoras eléctricas. Porque de otra forma, ahí abajo la gente se moría. Y no hablo en sentido figurado. Había personas que debido al calor y la contaminación fallecían dentro de las estaciones. Era una locura. Pero todo tiene historias. Detrás de cada una de estas estaciones antiguas hay una historia, hay algo inusual. No podría hacer un programa donde hablara de todas. Mencionar todas las apariciones, misterios y demás de este sistema tan enorme y tan antiguo sería imposible. Pero le voy a platicar un poquito de unas poquitas. Vamos a empezar con la estación Aldgate. La estación Aldgate no es de las más antiguas. Solamente fue inaugurada el 18 de noviembre de 1876. Está por cumplir 150 años. Es una estación relativamente superficial y se encuentra cerca de una iglesia. A un lado está una iglesia. Más allá se encuentra la estación Aldgate Este. No es la misma, son dos estaciones separadas. Pero Aldgate es verdaderamente un lugar de leyenda. Y es de leyenda por muchas cosas. Primero, ¿se acuerda usted de Jack el Destripador? En inglés le llaman Jack the Ripper, el asesino de Whitechapel. Bueno, pues Aldgate está cerca de Whitechapel. ¿Se acuerda que Jack el Destripador le robó la vida a 11 mujeres que ejercían la prostitución en una época en la que sí, había mucha violencia, pero no pasaban esas cosas tan feas? Jack el Destripador no fue el primer asesino serial de la historia, no, eso ha quedado claro, pero sí fue uno muy reconocido, tan reconocido y tan temido que tantos años después sí seguimos acordándonos de él. Bueno, pues Whitechapel está por ahí cerquita de donde está la estación Aldgate. Y una de las víctimas canónicas de las más famosas, que fue Elizabeth Eddowes, fue asesinada en una plaza conocida como Mitre Square, que casualmente está a la vuelta de donde está Aldgate. La gente siempre se ha preguntado cómo podía escapar tan fácilmente Jack el Destripador. Sencillo. Utilizaba el sistema de transporte subterráneo. Sí, el metro de Londres. La gente suponía eso. Suponía que Jack, después de sus crímenes, simplemente se montaba en el subterráneo, que lo llevaba a algún otro lugar donde nadie lo había visto. Y prueba de ello es que algunos de sus crímenes, de estos 11 crímenes que han sido reconocidos como obra de Jack, ocurrieron siempre cerca de alguna estación del subterráneo. Así que las estaciones están relacionadas de alguna manera con aquel caso, el caso de Jack. Pero, por supuesto, no se comprobó, nadie lo vio subirse al tren, por lo menos en ese tiempo. Pero después quedó claro que sí lo había usado. Y es que en esta estación, en Aldgate, un año después del asesinato de Mitre Square de Elizabeth Eddowes, Jack el Destripador dejó un mensaje. En agosto
de 1889, apareció una carta dentro de uno de los vagones de segunda clase de uno de los ferrocarriles que llegaba a la estación Aldgate. La carta era una carta dirigida, como siempre, yours truly, es decir, sinceramente suyo, Jack el Destripador, en donde decía: la siguiente vez voy a quitarle la vida a 2 en Whitechapel. Y lo cumplió. La carta era real, la escritura era real. Así que comencemos, porque la estación Aldgate está relacionada con Jack el Destripador, uno de los hombres criminales más famosos en la historia de los criminales seriales. Pero eso no es todo. Esta estación, entre muchas otras cosas, tiene un fantasma que es bastante conocido. El fantasma del Ángel de Aldgate. Es una historia loca, pero en 1888 ocurrió un crimen. Precisamente en uno de los trenes que llegaba a Aldgate, cuando detienen la marcha en uno de los vagones, que estaba completamente vacío, hay un hombre muerto. Lo asesinó alguien. Es evidente, las lesiones son causadas con un cuchillo o algo, pero no hay nadie más. La gente que estaba en la terminal al momento de que llega aquel tren no vio a nadie bajar de ahí. Bueno, es probable que hubiera saltado. No pierda de vista que aquí todavía no estaba electrificado esto, y no sería electrificado sino hasta 2 años después, así que perfectamente cualquiera podría haberse bajado y haber caminado un poco y salir en otra estación. Bueno, el caso es que se detiene el tráfico, bajan a toda la gente que había en otros vagones, y en lo que llega o no llega la gente que va a llevar aquel cuerpo al mortuario, es decir, al anfiteatro a donde lo fueron a revisar, lo ponen ahí en el andén. Simplemente lo ponen ahí. Los guardias van por allá, van por acá, cuando de pronto alguien se queda viendo hacia el cadáver y se percata de un detalle extraño. Hay una anciana, agachada, como en cuclillas, acariciando la cabeza de aquel muerto. Pero todo se detiene. Nadie se acerca a preguntar: deje eso ahí, porque es evidentemente un fantasma. La anciana, aparte de que es un poco transparente, emite un fulgor verde. Así que los testigos, en lugar de acercarse y decir: deje, no altere el cuerpo, ¿qué está haciendo?, simplemente se hacen a un ladito mientras esperan unos momentitos, y aquella figura que se incorpora un poco da una última caricia y se desvanece. El difunto que estaba allí no fue identificado. No tenía ninguna forma de identificarse, podía haber sido cualquier persona de cualquier lugar, y nadie reclamó el cuerpo, que fue enviado a la fosa común. A partir de ese momento, la anciana transparente, conocida como el Ángel de Aldgate, volvería a ser vista en muchas ocasiones. En el año de 1905, después de un accidente, un empleado del metro, ya está cerrado todo aquello, decide descender a las vías para hacer su trabajo, resbala, toca el sistema eléctrico. Para 1905 ya estaba electrificado esto. Toca aquello, le da una descarga que lo avienta por allá. Sus compañeros, que están dispersos a lo largo del túnel y en la estación, se dan cuenta que pasó aquello. Y pues van pensando cómo resolver el problema. Si gritan, piden ayuda, corren en esa dirección, pero nuevamente todos se detienen. Porque de pronto, como si saliera de la pared del túnel, aparece de nuevo esta anciana, con ese tono verdioso que la caracteriza, como que la rodea. Avanza unos pasos, se acerca a donde está aquel hombre tirado, se agacha y comienza suavemente a acariciarle la cabeza, a tomarle la mano, le sujeta. Son unos instantes donde todos aquellos testigos están asombrados. Por una parte quieren acercarse a ver si está bien, el que ha recibido la descarga eléctrica, pero por otro lado ven el fantasma acariciándole la mano hasta que finalmente se desvanece. Mientras le sujeta la mano, se desvanece y se pierde. Obviamente corren a ayudarlo. La persona sobrevivió. No falleció por la descarga. Quedó un poco maltratado, pero finalmente pudieron arreglarlo. Posterior a esto, y en repetidas ocasiones,
De pronto, ante una gran concurrencia, aparecía el ángel de Aldgate. Sí, como usted se imaginará, en estas estaciones, a lo largo de los años, se ha repetido un fenómeno triste, el fenómeno de personas que caen a las vías. En muchas ocasiones ha sido visto nuevamente ese personaje. De hecho, se decía que ya no asustaba ahí, que ya no se aparecía. Muchas personas creyeron eso, aun cuando seguía habiendo reportes de que repentinamente se podía ver esta silueta con esa característica única, ese tono un poquito verdioso. Pero a lo largo de los años se fue espaciando mucho la aparición. Hasta el año 2005. El 7 de julio del año 2005, la estación de Aldgate fue una de las 4 estaciones que sufrieron ataques terroristas. Personas cargadas de explosivos hicieron detonar la carga que llevaban, causando mucho daño. Aldgate fue una de esas estaciones. Fueron muchas las víctimas. Solamente 7 personas perdieron la vida y el atacante, pero muchas más resultaron heridas. Aquello se convirtió en una locura. Comenzaron a llegar enfermeros, médicos, policías, escuadrón especial, todo aquello. Comenzaron a rodear el edificio por fuera, por dentro. Llegó gente y más gente que trataba de ayudar de alguna forma. Y entre todas aquellas personas, muchos testigos vieron a la anciana transparente, al ángel de Aldgate, acercarse. Ahí donde habían colocado uno de los cuerpos, allí estaba, como siempre, acompañándole. No se sabe quién es, pero hay quienes piensan que podría ser un pariente, un familiar de aquel primer hombre que murió en la estación. Fue el primer caso. En 1888, 15 años antes, una cosa así se había comenzado a construir. Esto se inaugura en el 76, tenía 12 años funcionando y no había habido ningún percance mayor. Pero a partir de ese momento, comenzó a aparecer, lo que hace pensar que estaba relacionada con aquel personaje y decidió quedarse. Y por supuesto se le ha seguido viendo. Claro que no es lo único. Esta estación está repleta de cosas locas. A lo largo de los años y, por lo general, hacia la hora del cierre o después del cierre, hay personas que aseguran haber sentido algo o visto algo. Existe una leyenda urbana que no se ha negado, pero tampoco se ha afirmado ni se ha podido comprobar, de que en este lugar los empleados tienen un libro donde anotan todas las ocurrencias paranormales de las que han sido testigos. Una especie de bitácora, por tanta cosa que les pasa. Es una forma de escapar de todos estos fenómenos, pero aquí no es raro escuchar cosas raras, escuchar sonidos cuando ya se ha cerrado todo y no hay nadie adentro. De pronto oyes a alguien que te golpea, alguien que camina, alguien que baja, alguien que ríe. A veces son voces. Ya no hay nadie, ya está todo en silencio. Se quedan algunos empleados que están preparando, haciendo limpieza, verificando que todo esté vacío. Esos últimos empleados son los que llegan a escuchar voces y cuando corren a ver quién está allí, no hay nadie. Pero no pierda de vista que hoy en día estos túneles están electrificados y son muy riesgosos. Así que no es fácil que alguien se meta. Y sin embargo, de pronto, escuchas las voces. Pero hay algo que todavía le provoca nervios, aún a los más experimentados empleados de este lugar, y es el llanto. En este lugar, ciertas noches, sobre todo ya muy entrada la noche, madrugada, se escucha el llanto, pero no de una persona, sino de varias personas. En este lugar hay una carga energética rara. Ese llanto extraño no proviene de ninguna parte, no son gatos, no es un sonido natural, no es un crujir de las vigas, no es nada, es el llanto de personas. Y es que aquí hay una historia loca. Verá, Londres sufrió una epidemia de peste alrededor de 1665, fue una cosa muy fea, hubo varios miles de habitantes que murieron producto de la peste. Y casualmente, uno de los lugares que se utilizó para sepultar los cadáveres fue Aldgate, junto a la iglesia, a esta famosa iglesia de St. Botolph.
Ahí estaba un campo en donde se hizo una fosa común donde se enterraron más de 1000 cadáveres. Hay una constancia histórica, hay varias descripciones. Una de ellas es de Daniel Defoe, que en uno de sus libros donde describe la epidemia de peste, describe el lugar donde se sepultaron los cuerpos y casualmente es muy cerquita de donde está la estación. Oficialmente se dijo que no, que eso no era cierto. Estas cosas se conocen como fosos de la peste. Hay varios en Londres, se han encontrado varios. Y durante mucho tiempo, la versión oficial es que eso era un mito, era una leyenda. Que ahí no había tal. La gente que construyó la estación reportó algunos hallazgos de cosas antiguas, vasijas y demás, pero no aseguraban que eso fueran las tumbas. Hasta que en el año 2005, sí. Precisamente, poco antes de que ocurriera el atentado, una serie de excavaciones del propio Museo de Historia de Londres descubrieron que, en efecto, a pocos metros de donde está la estación, donde se construyó la estación, había un enterramiento masivo de personas que murieron producto de la peste de 1665, pero solo se encontraron 236 cadáveres. Lo que significa que más de 800, o por lo menos 800, estaban en donde está la estación y se alteró su reposo, pero lo peor de todo es que probablemente los propios constructores, viendo que eran huesos muy antiguos, no se hayan molestado en darles nuevamente sepultura, sino que, bueno, pues en el frenesí de terminar la construcción y de que esto ya urge y de que la reina quiere y de que el rey quiere, bueno, simplemente lo juntaron todo y lo echaron al río. Así que realmente, este lugar está embrujado por tanta y tanta cosa loca que ha pasado aquí. Y sin embargo, de tanto en tanto, aparece esta anciana con ese extraño fulgor verde que la caracteriza para acariciar la cabeza de alguien que se ha accidentado, de alguien que se ha desmayado, de alguien que ha muerto trágicamente. Otra de las estaciones que es particularmente activa en cuestiones paranormales es conocida como Covent Garden. Es curioso el nombre, Covent Garden. En realidad es una deformación de la palabra, puesto que en este sitio muchos siglos atrás existió una abadía benedictina, en donde había monjes y monjas. Es toda una historia. El caso es que cuando Enrique VIII se pelea con el Vaticano y termina por sacar a todos los monjes y católicos de Inglaterra, este lugar sigue siendo una abadía y se convierte en una abadía anglicana. Y casualmente, a un costado de la abadía había un hermoso jardín, una huerta. Al paso de los años y llegada la época moderna, la huerta se convirtió en un mercado, luego se fue construyendo más y más, y finalmente alguien puso ahí una estación del metro de Londres. No es la más antigua ni por mucho. Esta estación se inauguró en abril de 1907 y se le quedó el nombre, Covent Garden. Es una estación profunda. A diferencia de las otras que eran más antiguas y estaban más superficiales, Covent Garden es una estación profunda, pero es una estación con muchos problemas de espacio. Hasta el punto en el que actualmente para ingresar a la estación se utilizan elevadores, puesto que no hay un sistema de rampas o de escaleras adecuado por la forma. Lo único que hay es una escalera de emergencia en espiral, que tiene 190 y tantos peldaños. Es una locura poder subir ahí. Se necesita condición física. De hecho, hay un gran letrero a la entrada de la escalera que dice: cuidado, 192 escalones, revise su condición física y no sube equipaje. Son pequeños detalles. Pero en este sitio también hay un fantasma muy peculiar. Al igual que en las demás estaciones que le voy a mencionar, estos fantasmas son muy británicos. En el caso particular de Covent Garden, el primero de los fantasmas del que le voy a hablar es una monja. Se cree que tiene relación con el antiguo convento porque es una monja. Y es curioso porque la leyenda dice que es de buena suerte encontrarte a la monja de Covent Garden. Es un fantasma muy antiguo, es traslúcido, completamente grisáceo, ya no tiene una apariencia que se pudiera considerar como humana, es casi transparente. Pero se dice que da buena suerte.
y prueba de ello es el encuentro que vivió Bob Hoskins. No sé si lo recuerde, un actor inglés. Falleció en 2014. Este hombre tuvo una experiencia ahí. Cuando tenía unos 16 o 17 años, trabajaba en alguna parte por ahí cerca. Y una noche, mientras estaba en la estación, de pronto notó algo raro en la pared que estaba junto a él. Era como una mancha. Siguió viendo para allá en lo que esperaba su tren. Debe de haber sido finales de los años 50. Vuelve a mirar y vuelve a ver como que la mancha se mueve. Y mira para otro lado. Pero le gana la curiosidad y vuelve a mirar y ahora hay una cara. Es una cara femenina. Está saliendo de la pared un rostro femenino, pero detrás del rostro femenino sale la cabeza completa y puede ver que es una monja. Lleva un tocado de monja, pero además de eso, puede ver que una mano fantasmal, transparente, casi transparente por lo menos, está saliendo de la pared como pidiendo algo, y luego otra mano que se adelanta, y nuevamente se extiende como pidiendo algo, y el cuerpo comienza a salir, y es cuando Bob Hoskins escucha que le dice... Alguna cosa le dice a aquella figura que es una monja, la está viendo, pero él no soporta aquella tensión y sale disparado. Hoskins relataría esto. Y claro que, pues sí fue de buena suerte. Poco después comenzó a trabajar en el cine, en el teatro y se hizo un actor muy famoso y tuvo una muy buena vida. Muchas otras personas han visto a la monja. A veces sale de la pared, a veces la ven en la escalera, aquella horrorosa de espiral, la ven bajando, pero cuando se topan ya no está. Gente que viene bajando la puede ver cómo va subiendo, pero cuando vas llegando ya no hay nada. Otras veces está en el andén. La monja de Covent Garden es un fantasma que ha estado durante mucho tiempo. Y a pesar de que sus apariciones son esporádicas, sigue estando vigente. Algo debe de haber en esta estación que la hace que se quede. Puesto que ha pasado mucho tiempo, si tiene usted en cuenta que aquello de Enrique VIII y la desaparición del convento fue en 1580, estamos hablando de 400, 300 y pico de años, y sigue apareciendo. Algo debe de tenerla ahí, o algo debe de haber en el subsuelo de estos lugares que hace que se queden. Y hay una historia muy loca, porque cuando se estaban construyendo las primeras estaciones del subterráneo de Londres, uno de los pastores, de los ministros, de la abadía principal de Westminster, advirtió que lo que estaban haciendo era horrendo, que eso era un pecado, que lo que estaban haciendo era ir a importunar al diablo. Porque meter trenes por debajo de la tierra y profundizarse por allá iban a despertar al diablo. Y quizá por eso hay tantos fantasmas. Pero no es la única. El fantasma de la anciana monja, aquella rara, no es el único espectro que aparece aquí. Y si bien ese espectro en particular es completamente anónimo, nadie sabe quién es o de dónde viene, hay otro que sí saben quién es. De hecho, lo han visto muchas veces y se caracteriza por ser un hombre muy guapo, distinguido en sus años 50, de ojos azules, penetrantes, elegantemente vestido. Lo han visto muchas veces. A veces lo ven parado en el andén, y de pronto, ¡boom!, se desvanece. Otras veces viene caminando detrás de ti. Cuando vas por ahí en la plataforma puedes ver que hay un hombre elegantemente vestido a la usanza antigua, hasta con unos guantes blancos, que de pronto te pasa de largo, te rebasa y desaparece. Claro que saben quién es, porque desde épocas antiguas lo reconocieron. Se trata ni más ni menos que de William Terriss. William Terriss fue un actor muy famoso en la segunda mitad del siglo XIX. Terriss era un actor de teatro, elegante, distinguido, y casualmente trabajaba en un teatro que se llamaba el Adelphi. Y fue asesinado. Cuando tenía unos 50 años, en 1897, un chico de apellido Prince lo mató. Y lo mató por un asunto ahí que nunca quedó claro, porque Terriss había ayudado a aquel hombre, lo había apoyado recomendándolo para puestas en escena, para trabajos de teatro, pero era un alcohólico y un hombre delirante, probablemente enfermo mental, pero Terriss lo ayudaba, hasta logró que
un cierto fondo para actores viejos le diera una cierta cantidad. Pero un día, cuando fue a recoger la cantidad aquella, le dijeron: no, usted ya vino, se enloqueció, fue y mató a Terris. A la entrada del teatro, ahí le quitó la vida. El asunto está en que Terris se aparece en una estación del metro, pero no está cerca del Teatro Adelphi. De hecho, el teatro se encuentra un par de calles más allá, en otra zona completamente diferente. Y además, fue asesinado en 1897, es decir, 10 años antes de que se inaugurara la estación de Covent Garden, ya había muerto aquel hombre, William Terris. Sin embargo, sus primeras apariciones fueron al año de haber abierto la terminal. Alguien de pronto vio a aquel elegante caballero cuando ya habían cerrado todas las puertas. Era de noche, ya se había acabado el servicio, ya no había nadie, y el guardia viene revisando que todas las puertas estén debidamente cerradas con sus candados, sus cadenas, cuando de pronto va de regreso ya por afuera y ve que hay un hombre ahí. Elegante, vestido de negro, con su corbata, su sombrero de copa, sus guantes blancos, su sombrilla o su bastón, algo ahí, esperando. Por supuesto que el guardia se acerca a toda velocidad a decirle: «¡Hey, oiga! Avisé que íbamos a cerrar. ¿Qué está haciendo?». Y aquel hombre permanece ahí. Pero de pronto, y ante la cercanía del guardia, la imagen se empieza a volver tenue y desaparece, no sin que antes el guardia pudiera reconocerlo. Era William Terris. Y lo aseguraría categóricamente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no fue el único. Lo vieron varios más. Lo volvieron a ver en muchas ocasiones parado en el andén, subiendo las escaleras, bajando las escaleras. Vaya, el sujeto, por alguna razón, se quedó ahí. Y es que tiene cierto sentido. Verá, comencemos porque la estación se construyó después de la muerte de William Terris, eso es cierto. Pero William Terris solía vivir justo enfrente y solía tener un gusto particular por unos panecillos que se elaboraban exactamente en el lugar donde está la estación. Así que hay quienes piensan que siempre vuelve buscando aquellos bocadillos. Quienes le han visto aseguran que se le ve triste, nostálgico, elegantemente vestido, pero con las mejillas hundidas. El rostro es grisáceo. Y casualmente, a diferencia de muchos otros espectros, este espectro cambia de apariencia, cambia de ropa, lo cual lo vuelve absolutamente inusual. La gran mayoría de las apariciones paranormales representan la última idea de sí mismo que una persona muerta tuvo. Pero en el caso de Terris, a veces aparece con un traje gris, a veces con un negro. Bueno, aparecía. Aparecía porque el último reporte es de 1972. Tal parece que durante el año siguiente, en 1973, un grupo de espiritualistas y de personas dedicadas a la parapsicología habrían logrado darle luz. En una reunión no autorizada, pero de la que se ha hablado mucho, un grupo de personas dedicadas a estos temas, acompañados de varios médiums, se habrían reunido en Covent Garden para ayudar a que William Terris siguiera su camino. Desde entonces no se le ha vuelto a ver. En cuanto a los demás fantasmas, no se ha podido hacer nada, ya son residuales, ya son cosas que no pueden entender que ya no deben de estar ahí, murieron hace tanto tiempo que en realidad ya no tienen percepción de lo que ocurre a su alrededor. Por eso siguen ocurriendo estas cosillas. Ahora, no es el único. Hay otro fantasma que es muy triste. No se ha visto en algún tiempo. Hay quienes aseguran que desde los años 60 ya no se le ha visto. Pero hubo un tiempo en el que causó mucho revuelo, porque de pronto, cuando iba entrando un convoy a la plataforma, había quienes veían a una chica que caía hacia las vías, una chica delgada, muy delgada, con el cabello suelto, vestida con una ropa muy simple de color café. No era exactamente andrajos, así como si fuera un pordiosero, pero era una ropa muy simple, y de pronto el conductor y los primeros vagones veían a esta chica que caía. Si otro tren venía entrando en sentido opuesto la podía ver mejor y causaba tal revuelo que, en los primeros tiempos, paraban el tráfico, llamaban a las autoridades, pero ahí no había nadie. Revisaban de punta a cabo, ahí no había nadie. Bueno, pero sí lo hubo.
Lo que las personas veían era un momento terrible de la historia, una especie de película que se repite. En 1924, y sin que quedara claro qué fue lo que pasó, una jovencita perdió la vida en esa estación, en los rieles. Nunca se supo quién era, no tenía identificación, nadie solicitó el cuerpo, nadie reclamó, aun cuando los periódicos de aquel entonces publicaron notas y algunas imágenes perturbadoras, nadie acudió a reclamarla. La chica aquella, jovencita menor de 20 años, era una persona muy delgada, evidentemente con problemas de alimentación y que además vestía con una ropa simple de color café. Durante los años siguientes se le volvió a ver muchas veces. La última vez que se le vio fue en los 60. Esta aparición se difuminó a partir de ahí y no se le ha vuelto a ver. Pero el lugar como tal sigue teniendo una carga energética y emotiva terrible. Ahora, en general las estaciones del metro nunca son bonitas. No pueden serlo, son estaciones subterráneas, un tanto oscuras, en ocasiones un poquito pestilentes, pero hay una en particular que resulta no solamente, al igual que las demás, poco atractiva, sino que es desagradable, opresiva, triste. Es la estación de Bank Station. Bank Station se inaugura el 25 de febrero de 1900, no es de las más antiguas y casualmente corresponde a la zona de bancos. Este sitio, sin embargo, tiene esa característica que la hace ser opresiva. Las personas se sienten incómodas, inquietas al estar ahí. Te afecta. Llegar a esta estación y estar solo cuando está a punto de cerrar te afecta. Y ahí hay una aparición fea. La aparición de la monja negra. Así se le conoce, es una aparición muy molesta, porque además llega acompañada siempre de un olor pútrido. Se inunda el ambiente de este olor nauseabundo y de un frío terrible, y es cuando sabes que va a aparecer. Al decir monja negra no me refiero a que fuera una persona de origen africano, sino que toda la aparición es negra. Se ve como si fuera una sombra y se puede distinguir la forma del tocado, la forma larga de la ropa, de ahí que se le conozca como la monja negra. Se le considera una aparición maldita, una aparición perturbadora. Las personas pueden experimentar crisis de nervios ante semejante manifestación, y es que esta estación tuvo una muy mala idea. Originalmente, cuando la diseñaron, por la falta de espacio y para no afectar edificios que estaban en operación y que pertenecían a bancos y a personas importantes, se les ocurrió demoler una iglesia. Ahí, a un ladito, estaba la iglesia de Santa María Woolnoth. Era una iglesia del siglo XVIII, no era tan antigua. Por supuesto, la gente protestó y al final del día no la demolieron. Pero junto a la iglesia estaba la cripta de las monjas. Y esa sí la levantaron completa, hicieron un agujero enorme, sacaron los huesos y los fueron a tirar por allá. Sin ningún recato y sin ningún cuidado. Ahí se construyó la estación. Y ahí sigue la iglesia a un lado y la estación aquí. El problema es que, según se cree, la monja maldita debe de haber estado allí sepultada y siguiendo las antiguas creencias probablemente su tumba haya estado protegida para impedir que volviera de la muerte. Es un mito, es una creencia. En algunas épocas, las personas eran enterradas con ciertos amuletos para contenerlos. Si había sido alguien muy malo en vida, se le colocaban ciertos amuletos para evitar que saliera de la tumba, para que regresara de la muerte. Obviamente, cuando alteras todo aquello, bueno, pues ahí tienes la monja. Y ha ocasionado muchos disgustos y personas intoxicadas por el olor, enfermas, etc. Este detalle, además, se suma a una tristeza peculiar que tiene esta estación. Algunos la atribuyen a los eventos trágicos que han ocurrido ahí. Por ejemplo, uno. En 1926 hubo una escena terrible. Una chica llegó a la estación gritando, desmayándose y se quedó tirada a un lado, la tuvieron que sacar y llevar a un hospital. Esa chica estaba esperando a su novio. En una iglesia, cerca de ahí, estaba esperando a su novio para casarse. Pero el novio nunca llegó. Y no es lo que usted se imagina. No es porque se haya escapado y haya huido dejándola plantada, no.
El novio salió de trabajar. Trabajaba en un banco, precisamente allá afuera de la estación de Bank Station. Era un empleado de cajas, y no era joven, era un hombre de 40 y tantos años. Estaba muy enamorado de esta chica, pidió permiso para casarse, le dijeron que no. Cuando terminara su jornada podría ir a casarse, antes no. Desesperado esperó los minutos y justo cuando pudo escapó corriendo. Bajó las escaleras, llegó al andén, justo cuando el tren llegaba, se equivocó, se pasó de largo y el tren lo golpeó y lo mató. Ahí quedó tirado. La chica era Jenny Taylor y el galán era Edgar Alfred Geiger. Fue muy dramático. A partir de ahí han comenzado a ocurrir cosillas raras, pero no son las únicas. Hay otra serie de fenómenos. El caso particular de Geiger está asociado con un fenómeno de llanto. En esta estación, en la madrugada, cuando no hay nadie, los guardias o el personal de mantenimiento han llegado a escuchar el llanto de un hombre. Se cree que es el llanto de Geiger, que sigue tratando de trasladarse hacia la boda que no pudo llegar. O bien, en algún momento el llanto de una mujer que se cree que es la novia, que vio frustrado su futuro deseado. Pero evidentemente no es tampoco lo único. En esta estación, además de estos aspectos tristes, porque déjeme decirle que la muerte de Geiger no fue la única. Ha habido muchos incidentes parecidos en este sitio, los cuales no voy a nombrar, pero han ocurrido cosas ahí muy feas. En ocasiones no solamente es el llanto del varón, sino lamentos y llanto de niños. Se pueden escuchar gritos de dolor, pero no hay nadie. Nadie está ahí en ese momento, solamente el guardia o el hombre que sacudía y limpiaba las paredes, y escuchan de pronto aquello. Algunos han cambiado de puesto y se han ido a trabajar a otro lugar, otros se han adaptado a esto. Pero el ambiente opresivo sigue estando allí, aun cuando esta era una estación moderna. Déjeme decirle que esta fue de las primeras estaciones en contar con un sistema de escaleras eléctricas. Pero en este lugar también ocurrió algo triste. Y es que, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes bombardearon Londres de día y de noche. El objetivo era debilitar a los ingleses hasta el punto de facilitar una invasión alemana. Los alemanes tenían planeada la Operación León Marino, que era invadir Inglaterra, acabar con ellos. Para ello comenzaron a bombardear. Y este lugar, el 11 de enero de 1941, fue víctima de un bombardeo. Fue de tal magnitud el bombardeo que la mitad de la ciudad estaba destruida, pero las personas, para refugiarse, corrían y se metían al subterráneo. Aquí se metían al andén, a las zonas libres, para esperarse. Una vez que pasaba el bombardeo, veían la manera de salir y de ir a ver si su casa seguía en pie. Pero por lo pronto creían estar seguros aquí, puesto que está bastante profundo. Lo que no contaban es que una de esas bombas caería y provocaría el colapso de la entrada, el colapso de parte de la estructura y finalmente la entrada de la bola de fuego hacia el interior de los andenes, donde justamente iba llegando un tren. En el momento en el que el tren va llegando, la explosión arroja a las personas 64 víctimas mortales, cientos de heridos, al menos 50 personas que nunca fueron encontradas. Eso deja una marca. Y en este lugar, esa marca es una marca de tristeza, de lamentos, de sensación de agobio, de falta de aire, de esta soledad extraña. Hay personas ahí que sin tener ningún motivo se han sentido tentadas a marchar al cielo. Ahora, si se trata de estaciones que provocan emociones horrendas, una de las más conocidas por esto es King Cross. King Cross fue una de las primeras, en 1863, es de las más antiguas. Se llama así porque por ahí cerca hay una estatua, un monumento a Jorge IV, el rey Jorge IV. La estación fue construida en su momento, igual que las demás, no tenía nada de especial, pero por alguna razón, esta estación siempre se ha caracterizado por esas emociones feas. Es un sitio de tristeza. No queda claro el por qué. Hay quienes dicen que probablemente ahí también había otro de estos fosos de la peste. No se ha podido demostrar. Pero desde muy pronto comenzaron a pasar cosas feas ahí. Uno de esos hechos
motivaría una de las apariciones más feas que se pueda imaginar. En el año de 1945 hubo una muerte muy triste. Una chica, Bridget Gilhooly, está de visita en Londres. Se está quedando en casa de una amiga y el esposo de esta amiga. Tiene 18 años, es una chica encantadora, bonita, alegre. Han ido a la ciudad. El marido de la amiga, que se llama Beth, la amiga, ha entrado a una taberna a tomar un trago mientras las chicas están afuera en una pequeña mesita tomando un poquito de bebida de frutas, risas, alegría. Terminan de aquello y deciden volver a casa. Bajan las escaleras y están esperando el transporte, el sistema metro. Están contentos. Ya no hay bombardeos, ya hay tranquilidad. Cuando de pronto, esta chica, Bridget, se acerca al marido de la otra, le da un beso en la mejilla y se ríe. Estaban contentos todos, retrocede unos pasos y se cae a las vías, justo cuando va llegando el tren, y encuentra la muerte. En su momento ya sabe usted que las opiniones siempre son muy encontradas. Para muchos fue un terrible accidente. Pero a partir de ahí comienza una historia triste y muy fea, porque en ese lugar hay un espectro que muchos han identificado con Bridget. El espectro, de pronto, aparece hacia el fondo de la estación y viene corriendo. Se le puede ver, es una mujer joven, se le puede ver con los brazos abiertos en alto y emite un grito horrible en medio de aquella soledad, porque obviamente no ocurre cuando está lleno de gente, sino cuando hay poca gente. De pronto aparece este ser con las manos en alto emitiendo este grito horrible y corre, 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 corre y se te desvanece enfrente. La gente que lo ha visto piensa que es una persona que ha visto algo o se ha lastimado. No da tiempo de que te des cuenta que eso es un fantasma hasta que de pronto desaparece justo cuando llega a ti, pero todavía, después de desaparecer, se sigue escuchando aquel horrible alarido. Muchos lo han asociado con Bridget. Claro que no es el único. Y tampoco ha sido la única persona que ha perdido la vida ahí. Al igual que en la estación anterior que le mencionaba yo, en este sitio muchas personas han perdido la vida, motivo de esa extraña tristeza. Pero además este sitio tiene otro fenómeno muy feo. Hay un fantasma femenino, que no es el de Bridget. Es una aparición que de pronto se le puede ver parada en el andén. Una mujer, edad mediana, no viste a la antigua, no es un personaje de principios del siglo, sino algo diferente. Cuando ese fenómeno ocurre, la estación completa se llena de un profundo olor a humo, a fuego, como si se estuviera quemando. Hay quienes se han asustado y han salido corriendo pensando que se está quemando. No es así. La aparición aquella de pronto desaparece, tal como llegó, se esfuma. ¿Pero quién es? Bueno, este sitio tiene una historia fea. En 1987, un cortocircuito provocó un incendio. El incendio fue de tal dimensión y de tal virulencia que causó la muerte de 31 personas que quedaron allá adentro. Obviamente, algo quedó en este lugar, alguna huella. Parte de la tristeza natural de esta estación es el hecho de que hayan muerto tantas personas. Pero además, también hubo muchísimos heridos, y en este lugar quedó esa marca. Aun cuando se renovó, aun cuando se limpió, se cambió, de pronto, en medio de la soledad de la madrugada, lo envuelve el olor a quemado, y es cuando la cosa se pone fea. Cambios de temperatura, murmullos, lamentos y la aparición aquella que se queda paradita en el andén, vestida a la usanza de los años 80, hasta que se desvanece. Ahora ve usted, ¿por qué estas estaciones están tan cargadas de cosas? Porque todas tienen historias terribles. Y obviamente, muchas de esas historias dejan huellas que no se pueden borrar. Y es precisamente en este mismo lugar donde hay otra historia terrible. Y también se le ha visto. Es la historia de Stuart Winthrop, William Stuart Winthrop. Esto pasó en 1933. Este muchacho era una persona un poquito locochona. Solía andar corriendo de aquí para allá. Debe de haber sido una persona con algún tipo de
de discapacidad intelectual. Vivía solo en una casa de pensión, su casera lo veía porque no había nadie más. Nadie sabía de dónde venía, ni de quién era hijo, ni por qué estaba allí, pero en ocasiones vagabundeaba. Y en una de esas ocasiones, en 1933, mientras vagabundeaba, entró a la estación, bajó las escaleras, llegó al andén, y por alguna razón quiso cambiar de andén, quiso ir hacia el andén del otro lado para tomar el tren en el otro sentido. Nadie se explica por qué lo hizo, pero bajó con cuidado, intentó cruzar y lo mató un tren. Desde entonces aparece en este sitio, se le conoce como el muchacho triste. Es una aparición triste, solamente se ve recargado por ahí. Lo han intentado fotografiar, pero no aparece. Se ve como si estuviera borroso, raro, recargado contra una pared. Dura un buen rato y luego desaparece. Tampoco es el único, hay 2 o 3 más. Hay otro incidente que pasó ahí que, por cierto, se ha asociado con todo lo que ocurre dentro de la estación de King Cross. Es el hecho de que en 1993 hubo un tren fugitivo. Es una peculiaridad de esta estación. En esa época, en 1993, de pronto llega uno de estos convoyes, detiene la marcha, el conductor se asoma por su puertita para ver los que subieron, los que bajaron, y justo cuando va a arrancar se percata que hay una señal que indica una puerta abierta. Oprime el botón, nada. Sale de la cabina y va a ver qué es lo que ocurre, y se encuentra una puerta trabada. Hace un esfuerzo hasta que finalmente la cierra. ¡Pum! Camina hacia la cabina. Cuando está a punto de llegar, se da cuenta que hay alguien adentro. Pero mientras más lo mira, más se da cuenta que no es un humano. No es una persona viva, es algo transparente, es el joven aquel de la apariencia triste que está allí, pero no está haciendo nada, simplemente está ahí y de pronto el tren arranca. Pero el conductor se quedó en el andén. Se arrancó solo el tren. No había nadie en la cabina. Providencialmente, 2 kilómetros adelante, un sistema de paro automático detiene el convoy y llega la policía y pues no hay nadie. Y cuando le preguntan a la gente que va en el primer carro si vieron algo, pues no vieron nada. Simplemente se quedaron ahí atorados y cuando intentaron ver adentro de la cabina donde se conduce no hay nadie. Acusaron al conductor, por supuesto, de negligencia y se dijo que su lonchera había estado sobre el tablero de control y que se habría movido y eso habría provocado que cayera y moviera una palanca, pero resulta que la palanca es particularmente dura. Está pensada para eso, para que no se mueva suavemente y de forma ligera, es dura. Y además el conductor aseguró que ese día no tenía la cosa de los alimentos, no llevaba lonchera. Su historia del fantasma nadie la creyó. Pero en este lugar siempre pasan cosas raras. Y hoy en día siguen ocurriendo. Esta es una de esas estaciones en las que siguen pasando cosas feas. Sigue sintiéndose la sensación de tristeza. Y ya sabe usted lo que pasa cuando la gente está triste y cometen cosas locas. Esta es una de esas estaciones donde pasa eso con cierta frecuencia. En fin, es simplemente un vistazo a las historias del tren de Londres. Pero créame que es interesante toda su historia. Y claro, habrá oportunidad de platicar posteriormente de más historias de estas. Por lo pronto, le agradezco que me haya acompañado y me despido deseándole buenas noches. Que descansen en paz.